de ahí. Ustedes, algunos de ustedes son habituales, vienen siempre, o casi siempre que pueden. Esta mañana me llamó alguien para decirme, no puedo ir porque tengo teatro. Digo, joder, no me llames, para justo no me llames. Total que, quiero decir que ya son familia algunos. Y cuando pasa algo, como pasó lo con Isabel, pues realmente se siente. Señoras, señores, muy buenas tardes, muchas gracias. Empezamos con José Luis Pardo. El poeta no hace versos por negocio, desgrana con pasión el sentimiento, desangra, muere y vive con lo escrito, pone amor, vida y belleza en el silencio del mundo en el que vive y de las cosas sobre mágicos y libres universos. Navega, vuela y llega al infinito. Ama lo que siente, es feliz a su manera. Aprende a conocerse, a soñar el porvenir como quisiera, a mostrar la realidad que hay detrás de la mentira. Canta, baila y vuela en su danza de palabras, siente, piensa y edifica, siembra futuro en los versos, sueña y desnuda el alma. El poeta busca al Dios que lleva dentro. Gracias. Bueno, esta tarde, siempre digo que es una suerte que estemos aquí esta tarde y la otra, y las que estemos en el futuro también será una suerte. Pero hay veces que la suerte es un poco más evidente. Tenemos aquí la suerte de tener a José María Herranz, que es autor de numerosos libros de poesía y relatos, es miembro del Círculo de Bellas Artes, de la Ciudad de Madrid, de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, así como de las GAE, metafísico, místico, heterodoxo y dominicíaco. Son algunos de los adjetivos que calificarían su voz poética. Su poesía manifiesta lo sagrado y lo órfico de la palabra, en un sincretismo espiritual de original factura, así como la denuncia social, tomando aspectos del surrealismo y la contracultura. Dirigió Slam Poética, programa de radio, y fue director de la editorial Poeta de Cabra durante los 10 años de su existencia y creó el premio de poesía con dicho nombre. Estuvo en nuestra tertulia presentando su poemario Alquimia y nos presentará el último, Los mitos incendiados. José María vino muchas veces a la tertulia, vino acompañando a Aureliano Cañadas, al que presentó un libro, y bueno, José María Herranz fue uno de los poetas que estuvieron en el mes de junio en la Casa de Vacas, y para mí José María es como un referente, porque sé que es un trabajador de la poesía y sé que sabe mucho, y mi padre decía, arrímate a los que sepan, siempre podrás copiar algo, ¿no? Entonces, la primera vez que escuché, esto lo puedo decir totalmente, la primera vez que escuché a José María Herranz, le dije, tú eres un poeta profesional. Como los fontaneros.
Estás Así hecho que profesional, me dijiste. Estás hecho profesional. eres como un poeta profesional. A veces, bueno, yo como soy aficionado y soy amateur y todo eso, pues claro, cualquiera que se dedique a ello un poco más que yo, pues ya es más profesional. No eres aficionado, tienes un recorrido. Tenemos que también la suerte, tengo la suerte, qué casualidad que está aquí Laura, a la que conocí en el Café Gijón hace muchísimos años. Bueno, tampoco tantos, pero 10 o 12 sí, 10 o 12 o 15, pero éramos muy jóvenes. Y Laura, la suerte de que esté Laura aquí es impresionante. Laura Gómez Recas es licenciada en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado poesía en revistas especializadas en la colección Pliegos de Ítaca, de ámbito cultural de Valencia, con Delante del espejo, un título de un libro suyo, Delante del espejo, de 2011, y coautora de las antologías poéticas Universos y Versos, de 2009, Panorama de la Asociación de Versos Pintados del Café Gijón, donde también estoy yo, o casualidad, Silencios Encontrados, 2011, de la colección Poesía en la Distancia, Universos para Somalia, Poesía en Sidecay y Madrid, Abril Hernández, desde el Café Gijón, también ahí estaba yo, 2012, y es autora del poemario Llámame Azul, de 2012. Seguro que tiene más libros que no están aquí apuntados, pero lo que interesa aquí es que escucharles a ellos. Así que con ustedes, Laura Gómez Recas presenta a José María Herranz. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí. Vale, muchas gracias Evaristo por tus palabras y bueno, vamos a empezar a hablarles de este libro que tenemos aquí, Los mitos incendiados, que es el último libro de José María Herranz. Es un libro realmente excepcional, es decir, fuera del canon poético actual, quizás de cualquier canon. Es un discurso no solo de oposición y protesta, sino un pequeño catálogo ético, una guía didáctica, porque el afán de justificación de la idea prevalece y se impone en este tomo. Julio Cortázar dijo: para entender una cultura hay que tocar lo más amargo, lo más repugnante, lo más horrible, lo más oscuro. José María denuncia el incendio de los mitos entrando en la oscuridad que ha recorrido este país durante tantos años y nos trae el incendio a nuestra actualidad, porque la oscuridad, lo repugnante, lo amargo, están llamando a golpes a la puerta de la democracia. Este libro está escrito hace varias décadas, ha estado durmiendo descomunal, desbordante en algún cajón. El autor lo ha rescatado y ha sentido la necesidad de explicarlo, algo que ha tenido como consecuencia un atractivo formato para cualquier lector de poesía. Y es que cada poema escrito en los primeros años de la década de los 80 es aclarado por otro poema que el autor ha denominado coda. El libro como totalidad es un texto radical, social, contestatario y experimental, y es abordado con afán de denuncia y de protesta, pero desde un inmenso dolor. El dolor es estridente cuando se alimenta con la rabia y con la rebeldía. Creo que los poemas están escritos desde ese lugar y abordan la normalización de estructuras dañinas, oscuras, en la familia, en el lenguaje o en la sexualidad. José María, que transita un camino intelectual de indagación severa, se confiesa profundo admirador de Pierpaolo Pasolini, pero además es evidente que este texto tiene influencia de otras muchas corrientes poéticas, como la poesía de los 70, la de los novísimos, como Panero, como Mois, como Ángel González, Goytisolo, Claudio Rodríguez, porque este libro se sostiene en el experimentalismo lingüístico con nuevas formas de comunicar. Hace una revisión de la realidad y no está exento, ni mucho menos, de las vanguardias anteriores a los poetas que he citado y que radican en los primeros años del siglo XX. Hay una profunda alteración del lenguaje, como he dicho. Los poemas rompen el discurso y lo deforman. A veces son casi repentismo, pura víscera. Quiebran la norma prosódica y se desestructuran el mensaje
con un lenguaje a veces soez, duro, crudo, y por ende rupturista, anárquico y explosivo, la materia incendiada de la revolución. Todo teñido de un aroma surreal, porque el control del escritor se pierde en favor del pensamiento, del inconsciente, al fin de donde emanan las emociones y las conclusiones más íntimas sobre las cosas que distorsionan la realidad del autor. La alteración del lenguaje es un recurso literario que tiene su máximo desarrollo en el género poético. En este libro, la rabia y la emoción incontenible se expresan con un lenguaje cortado, histriónico, como buen instrumento de un juglar. Rompe la fluidez sintáctica, elimina partículas determinantes como arreglos y proposiciones y preposiciones y se vale del significante de la palabra para golpear al lector con una desnudez casi impúdica. Así, la lectura se torna cortante, violenta, inquieta, nos altera y consigue su propósito. La emoción, no solo por el referente, lo que nos está diciendo o transmitiendo, sino también por el significante, cómo nos lo dice, el canal, el lenguaje que nos llega como un nuevo referente. Es imprescindible también hacer hincapié en el vocabulario. Suprime muchos determinantes, como he dicho antes, prolifera la adjetivación del sustantivo y utiliza palabras sorprendentes como paramecio, tristoso, sexo aprensivo, son neologismos estos últimos, o crístico. Un neologismo crístico que refiere a algo relacionado con Cristo, pero que no lo recoge la RAE. Pero quizás lo más impactante en este punto es la dinámica de la poética de los soez. No hay reparos en utilizar recursos contra el exceso lírico, porque como ya he dicho, el significante, la palabra, es también aquí un referente. Aquí lo soez es la causa que modifica, altera y reconduce el lenguaje. Discúlpenme. La funcionalidad. Es un factor expresivo más, como lo pueden ser los puntos suspensivos o los signos de admiración. Por otra parte, es importante explicarles que en un texto tan exuberante, en parte gracias al uso del simbolismo y la multiplicidad de los referentes, lo que un significante es capaz de expresar en el imaginario del lector se multiplica y a veces semánticamente también. Así, el mensaje se eleva a planos que superan la razón establecida y desde ese punto el autor y el lector pueden entrar en el conocimiento. Ahí es cuando entra en escena la moral en este libro, las normas del bien y del mal, porque el autor se posiciona firmemente, no entra en la hipérbole, en la exageración, en lo excéntrico, pero sí es profuso y concreto. Por último, les vamos a hablar de la coda, que tiene una actitud didáctica y ética. Se tienen que analizar porque lo que sostienen es una vocación didáctica, como he dicho, con evocaciones a libros de enseñanza de la antigüedad. Es a lo que nos recuerdan. Esto define estas codas, pero también define el introito que antecede el cuerpo del libro. Cuando comienza el libro nos encontramos con él, que no es una nota del autor ni un prólogo, es un dintel que hay que leer para entrar en el libro. Es el principio de una oración, de una vocación. Realmente es un escrito que declara intención de unidad, un recitativo interior sobre el que el autor obrará en consecuencia con las codas que va a añadir posteriormente a la escritura del libro en el siglo XXI. Por lo tanto, les recomiendo encarecidamente este libro porque es original y porque les va a sorprender y porque seguramente no han leído nada así en el género poético. José María construye su propia ruptura del discurso, un gran oxímoron, porque siguen abiertas como heridas las causas por las que luchar, por las que leer y por las que escribir, porque este es un libro que visibiliza a los que sufren, a los que son marginados, a las víctimas del silencio impuesto
y está escrito desde la dolorosa verdad de la juventud y desde la sabiduría de la madurez. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Muchísimas gracias, Laura. Es un lujo contar contigo, desde luego, como has penetrado, ¿no?, en el espíritu del libro. Bueno, yo, para pasar a la lectura y que un poquito disfruten ustedes del contenido, lo único que voy a hacer es leer brevemente parte de la solapa. Dice: este libro fue escrito en 1982 en un momento político y social muy distinto al actual, con marcado carácter simbólico e influencias surrealistas y de las vanguardias de principios del siglo XX. Sus poemas remiten a los grandes maestros de la poesía y resuena como un eco su enseñanza, dado que nunca vio la luz en su momento y dada también la circunstancia de que se ha consumado casi por completo la destrucción del pensamiento crítico y del humanismo, tal como predijo Pasolini a finales de los años 70, en esta época atroz del neoliberalismo con guerras globales y dictaduras llamando de nuevo a nuestras puertas. Para su publicación el autor consideró en 2024, antes de que ganase Donald Trump las elecciones, completar el conjunto de poemas originales con un grupo de codas o breves poemas explicativos que siguen a cada uno de los poemas en un lenguaje más sencillo y asequible a las nuevas generaciones de lectores, para poder comprender en su totalidad el texto bajo el prisma actual. Los mitos incendiados son, pues, los de nuestra cultura en decadencia, con importante advertencia de que debemos luchar por el humanismo y la libertad e impedir su aniquilación por el nuevo poder totalitario. Antes de que ganase las elecciones Donald Trump, el editor y yo elegimos esta portada, que es la Estatua de la Libertad en llamas. Premonitorio. Arden los mitos del pasado. Arde toda certidumbre en la liquidez de la posverdad, nuestra civilización. Las guerras continúan, el calentamiento global es imparable y el turbocapitalismo es una religión en llamas. La gestación de tu identidad y tu firmeza son tarea ineludible. El conocimiento crítico, un mito fabuloso que debes rescatar y forjar en la luz de tu interior. La libertad. La libertad. La libertad. La libertad. Hace años tuve un hijo que vivió 6 días en las pirámides de la locura. Un cuerpo masculino lo engendró sin la madre y el mío lo acomodó, pero el padre no fue tal, sino deseo propio de más hijo que su enajenación. Este hijo tenía 3 cabezas, una por cada estado, y un policía que apoyaba su pistola en mi sien. Este hijo me exigía ser su padre, y como tal me arrastraba a sus pies impotente, ansioso por aprender su lengua y heredar sus légamos de vida. Me flagelaba cada atardecer, me obligaba a quererlo demasiado para luego abandonarme en una esquina. Me modelaba con la arcilla de su invicta eternidad. Mi hijo era el más bello de la tierra y el conocimiento del todo existente. Un día surgió el odio hacia mi hermano, pues descubrí en la ciénaga del recuerdo que también era su padre. Rabioso comprendí que mi amor no era único y lloré 45 noches maquinando la venganza. Pero mi hermano era un igual y su igualdad azotaba las venas subyacentes de mi deseo. Hube de morder el perdón como culebra y matar al hermano que siempre moró en mí, de forma que mi hijo nos reconoció como una sola cosa. El mutilado surgió de la altura entonces,
recordándome a cada instante el futuro que aguarda a los rebeldes. Comer pan es duro cuando obligan a vomitarlo, y el agua del desierto conmemora la sed del rito fonético con que el cuerpo enmudeció. Por ser, fui pues la complacencia y la deferencia hacia mi hermano, la caricia con que miento. Ando el camino en bruces y me anuncio con trompetas, oigo con los órganos castrados, soy la imagen de quien modeló su miserable vulnerabilidad. Mi hijo vino al mundo con el dramático latido de la piedad que causa la diferencia, y ahora se parte hacia su nada, inyectando los mitos en mi cerebro que le supliqué con angustia y que terminarán hundiendo mi techo de papel, dejando los campos intactos y buscando en el espejo la pregunta negadora. Ahora soy mi hijo, en el mundo del padre asesinado. Coda 1. Y si así no percibieseis la violencia en la familia, lo diré de otro modo. El padre y el hijo, anverso y reverso, Edipo y la obsesión. Freud envidia el pene en las mujeres, pues carece de padre. Su padre nació de la frente como Atenea de Zeus y gestó el psicoanálisis la mujer masculina. Pero el género mintió y la violencia se hizo carne en el abuso. Todo padre es violento como dictan los dioses, sexo con dolor, guerra, dominación. Todo hijo funda su orfandad en espejos insensatos. Los cuerpos policiales, paternos, religiosos, castigan a la madre y a los hijos con autoridad y leyes fundadas en el machismo. Y la imposición violenta del amor entre hombres y mujeres es regla moral. Latigazos, hogueras, potro, electroshock, ablación, psicoterapias aversivas. Rechazarás en cuerpo y alma el amor del semejante y forjarás una máscara de hierro que encarcelará tu rostro para siempre. Te harás hombre, jamás mujer o maldición. Bueno, vamos a terminar porque va muy justo el tiempo. Entonces, si te parece, tú vas a leer... No, voy a leer yo el 3 y tú la cola 3. Lo leo rápido. En densa soledad trabajan las fauces del dragón, vieja leona hermosa, en la plenitud de tus 13 años, con bragas todavía, con la maleta bajo el brazo, camino de Madrid. En tristeza te acompañan mis ojos niños, con un himno boreal de cruel silencio. Dichos golpes, los que el padre matriarcal frunce en la falda de un pantalón vejado por tu culpa. Abriendo el boletín por la persiana, antes del día, en una pensión horriblemente hermosa con afecto, asignan una plaza y un mercado donde juegan esos niños que mañana dormirán como hijos tuyos en la fábrica civil del catecismo. Las matronas de la casa te deciden, vieja leona heroica, para saciar a los machos de la calle, con tu belleza lascivamente holocaustrada, mas ganar, tú sabes, la derrota en pérdida de un coraje mudo de materia fértil en la esquina global de un triste barrio. Disertando con las horas de tus hombres en la madrugada sobre el cuerpo henchido de deseo inútil. Quien habrá de pagarlo serán ellos con su corva, su chaqueta, su reloj y sus anillos, y serán las ruinas madres las que vengan a suplicarte de rodillas tu desprecio. Mas cuando vuelvas como entonces, niña anciana, vieja leona herida, en la plenitud de tus 50, por el pasodoble y la esquina ancestral de tu pasado, retando tanques con la dentadura, más viva que nunca, más eléctrica y virgen, suburbio que habrá de tropezar contra el mío sensorial y pleno en pólipos, recuerda que el mañana es inextenso y las jarras detendrán el tiempo al borde del valle urbano,
donde juntos dormiremos fraternalmente nuestro mito. Coda 3. Y si así no percibieseis la violencia de la prostitución, lo diré de otro modo. Toda mujer es territorio de batalla conquistado en toda dictadura militar, religiosa o democrática. La mujer es siempre el cuerpo del otro, ajeno e innombrable, lo oscuro, lo perverso. Es sala de pecado y ausencia de virtud para imán, rabino o sacerdote. La modernidad líquida y la posverdad así lo reafirman en las redes. ¿Qué podrá hacer la mujer pobre y el exilio premoderno del mundo rural donde el látigo y la piedra son la norma? No hay prostitución, solo proxenetas y clientes. No hay lugar ni dignidad para el cuerpo femenino violentado. Gracias. Gracias. Me sabe muy mal no poder disfrutar más de vuestra lectura y